así está, señores. Así camina el grupo B en esta Copa del Mundo. Canadá en la cima con 3 puntos. Con 4 puntos, quiero decir, después de 2 jornadas. Por debajo está la selección de Suiza. Tercer lugar para Bosnia y Qatar en la 4ª posición. Grupo interesante también, no solo por lo que sucedió en esta jornada, sino por lo que ya habíamos visto en la jornada número 1. Una selección de Qatar, Paulo, que cumplió. A ver, se le estaba pidiendo mucho por ser una selección que es anfitriona de esta Copa del Mundo y termina siendo goleada 6-0 de Canadá frente a Qatar y se convierte en, además, te tengo un dato, en la selección de CONCACAF con mayor goleada porque pasa ese 4-0 de México a El Salvador en 1970. Ya eso quedó atrás y ahora es Canadá quien se queda con este récord. Sí, Canadá ha sido una linda sorpresa. Yo creo que los dos partidos han sido contundentes, llevando la iniciativa, siendo agresivos, atacando, teniendo muchas vigilancias defensivas. La verdad que muy bien, con una buena sorpresa y bueno, pues el funcionamiento del equipo ha sido excelente. El entrenador Jesse Marsch pues se caracteriza por eso, y estuvo mucho tiempo en Alemania. Claro. Y se caracteriza por esa presión tras pérdida que lo están haciendo muy bien y esa presión en punta y siendo agresivos para atacar. ¿Y qué manera con esa agresividad, no, Mireia? Porque, a ver, habíamos y analizábamos ese primer partido de la selección de Canadá frente a Bosnia en el encuentro número 1, por ahí muchísimas dudas. Tú decías, a ver, no está en su mejor momento un Jonathan David, por ejemplo, que es la figura de esta selección de la hoja de Maple, pero que tampoco el colectivo terminaba de engranarse, ¿no? De tener química en la cancha. Hoy la historia es completamente distinta. Hicieron lo que quisieron. Sin duda alguna, y así tal cual, ¿eh? Y me parece que le pedíamos que apareciera Jonathan David y hoy obviamente apareció. Era el partido, se lo pedía y metió un triplete espectacular. También enfrente tenían a una Qatar que realmente se confirma lo que veníamos diciendo. Ese empate que consiguió en la primera fecha fue más un espejismo que una realidad y yo creo que dudo de hecho que se pudiera volver a repetir. Así que me parece que Canadá tenía que aprovechar eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, también esa diferencia de gol o esos goles a favor que pueden tener las selecciones en esta fase de grupo también pueden ser determinantes a la hora de determinar precisamente la posición en el grupo y la clasificación a 16avos. Una victoria, Jerry, quizás con sabor agridulce, ¿no? Después de lo que sucedió en el terreno de juego, termina saliendo por una grave lesión, uno de los mejores dentro del terreno, ¿no? Del campo, el caso de Koné, las imágenes muy sensibles, incluso de todo lo que sucedía. ¿Cuánto se pierde, ¿no? Canadá con un jugador como este. Uno de sus jóvenes valores a seguir, Ismael Koné, que ha pasado incluso por equipos como el Marsella, es una fractura que lo va a tener lejos de las canchas varios meses. Esa imagen de él despidiéndose incluso del público pese al intenso dolor que seguro tenía, tanto físico como emocional, ¿no? Y los compañeros llorando, algunos al verlo, y después el que entra por él, Saliba, que mete un golazo de tiro libre, muestra su camiseta. Fue uno de los momentos más conmovedores de esta Copa del Mundo. Estoy muy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Canadá ha sido un equipo intenso, agresivo para recuperar rápido, ha atacado muy bien por las bandas, hizo un par de cambios hoy que le vinieron bien. El de Larín, que tenía que ser titular, ya lo había mostrado el otro día. Jonathan David se transforma en apenas el segundo jugador de la CONCACAF en anotar un hat-trick en la Copa del Mundo, primera victoria en mundiales. Y déjame hacerle un guiño al seleccionado femenino de Canadá, que fue el motor que impulsó el proyecto para el seleccionado masculino. Al ver los logros a nivel olímpico del seleccionado femenino, que nunca se perdía mundiales, establecieron un proyecto símil, trajeron al entrenador en su momento del fútbol femenino, que lo había ganado todo, John Herman, al fútbol masculino, y a partir de allí empezó a construir sobre esos pilares de ser un equipo competitivo, unido, como familia y sobre todo con estándares de calidad que hoy empiezan a verse en el seleccionado de la hoja de Maple. Así que bien por Canadá y su evolución dentro del fútbol masculino también.
Y que ese trabajo hoy está cosechando frutos, ¿no? Después de que se iniciara justamente eso, hoy tiene a Canadá como lo tiene, haciendo muy buenas representaciones, no solamente en esta Copa del Mundo, sino recordemos lo que sucedió con Canadá en la pasada Copa América, resultado incluso histórico para esta selección de la hoja de Maple. Sí, semifinales justamente. Y hablaba, Cris, hablaba Jerry de los cambios, ¿no? Que hacía esta selección de Canadá. Incluso en el primer partido decíamos, qué bien que ingresa Sheffield, qué bien que ingresa Promise. Hoy parece también resultarle esto a Jesse Marsch y te habla quizás de la lectura de partido que es tan importante desde la zona técnica. Sí, es verdad, y es parte también de lo que hemos analizado en los próximos días, y también lo decía ayer Aldin en la jornada del día de ayer, la importancia de los bancos, la importancia de los jugadores que entran y que terminan siendo factor. Lo veníamos hablando con varios equipos, con varias selecciones. Le resulta a Canadá, le ha resultado a Estados Unidos, le resultó a Francia. Hoy a Suiza también. A Suiza en la jornada del día de hoy, por ejemplo. Sí, tremendo eso, cómo le cambió. Sí. Vamos a estar hablando, pero lo de Manzambi, que había sido factor en el primer partido y ahora otra vez se anota con un doblete. Y me quiero sumar a lo de Jonathan David, porque es un triplete que lo coloca en la cima de los goleadores de esta Copa del Mundo, junto nada más ni nada menos que a Lionel Messi. No es tan fácil anotar un triplete en este certamen, ya lo hemos visto, y hay una lucha interesante por quién va a ser el goleador, porque están las principales figuras, pero también comienzan a aparecer estos jugadores que no teníamos tan visto y que a lo mejor no los teníamos como posibles goleadores. Está lo de Larin, que vuelve a anotar también en la jornada del día de hoy, lo de Jonathan David, ya vamos a estar hablando también lo que ha hecho Suiza, pero es interesante lo que hace de Canadá. Está ganando su primer partido en la historia de las Copas del Mundo. Tenía que sacarse ese peso, esa mochila que traía del debut en Toronto. Había empatado contra Bosnia y Herzegovina. Ahí también mostró carácter porque partió perdiendo. Lo termina dando vuelta, no le alcanza para ganarlo, y creo que la semana, lo que trabajó el técnico, lo termina plasmando en este partido. Y qué bien plasmado, Paulo, ¿no? Una selección de Canadá que justamente se le pedía eso.